Una de las experiencias que tuve es que estando en el liceo, el Espíritu Santo cayó. Éramos más de 200 estudiantes y los profesores no pudieron controlar lo que pasó. Todo el mundo quería conocer quién era la muchacha por la cual el Espíritu de Dios descendió en el liceo. Los sentimientos se apoderaban mucho de mí y me pasó algo, varón. ¿Qué te pasó? Yo me aparté porque me pasaron muchas cosas. No es fácil que tú profetices y te digan falsa profeta. Viene una profeta, ella es una mella. La profeta me dice, óyeme, vi que te casaba con un hombre de tal y de tal forma, que venía a brindártelo todo, pero era un error. Yo no sabía que la palabra error costaba tan caro. Cuando los demonios venían sobre él con el fin de matarme, él se levantaba y me decía, te voy a matar, soy el diablo y te voy a matar. Siempre tuve depresión, como dije, desde pequeña, pero en ese momento la depresión aumentó más. Tanto así que yo deseaba la muerte. Yo le decía al Señor, ya permite que Él me mate. Mi alma estaba tan lacerada, mi espíritu estaba tan muerto, que yo sentía que no había esperanza para mí. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que tú representas en el Señor. En esta ocasión estamos aquí en Juan Barón Palenque con hombres y mujeres de Dios, pregonando la palabra del Eterno, contando testimonio poderoso, experiencia extraordinaria. Estamos aquí en esta ocasión con una mujer de Dios. Dios te bendiga, amada. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Dios te bendiga más, me siento bien, gracias al Señor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Arisleisy Cuevas. Ese es mi nombre. Amén, amén. Dios te bendiga, Arisleisy. Así que todo el que está ahí en este instante, le invito a compartir esta palabra, a darle like a este video para que YouTube recomiende esta palabra que esta mujer va a desatar, su testimonio, su vida, cómo conoció al Señor y qué impacto ha hecho Dios en su vida. Ungida, cuéntanos, ¿de dónde viene usted? Bueno, pues Dios bendiga nuevamente. Yo procedo de la familia Troncoso Tena. De esa familia procedo. Mi madre me tuvo a los 14 años, con mi padre que tenía 20. Algo muy fuerte en ese momento. Una menor de edad con una niña. Recuerdo que mi madre siempre me decía que cuando ella me tenía en el vientre, fue una sierva allá, donde mi abuela, a darle una pócima para que me abortara. Pero aún ella siendo joven, dijo, no, yo voy a tener esta niña, aún sin saber ni siquiera qué sexo yo poseía. Y bueno, pues salpó a una aventura. Y fue fuerte el proceso de gestación. Y luego nací yo. Tuve una infancia aparentemente normal, aunque fue un poco frustrante para mí. Puede decir que en un sentido fue una infancia bonita, pero en otro fue pésima, porque sufrí de algo que muchas muchachas sufren o muchas personas y que para algunos no es nada, pero para otros es traumatizante, que fue para mí el abandono de mi padre. Ahora después que crecí, que soy adulta, entiendo que ellos eran muy jóvenes en ese momento, que no comprendían la responsabilidad que tenían, pero eso afectó mucho mi crecimiento emocional. Sí. Pero no sabía que detrás de todas esas cosas había una palabra que gravitaba en los aires hacia mi vida. Wow. Y era una marca de salvación que Dios me había dado. ¿Qué eso causó en ti, el abandono de tu padre? Eso me hizo una mujer débil, me hizo una mujer dependiente, pero por otro lado me hizo tener un carácter fuerte, donde yo no dejaba que nadie me pisoteara, pero a la vez si una persona lograba herirme, acababa conmigo. Era como un juego de soy fuerte, soy débil, soy fuerte, soy débil. Eso me hizo caminar por caminos muy estrechos. Recuerdo que a la edad de 9 años yo contemplé el suicidio. Sí, fue muy fuerte. Recuerdo que ese día estaba ahí y por una sencillez que mi mamá me hizo, yo corrí al baño con un cuchillo y lo iba a introducir en mi estómago, pero escuché una voz que me dijo que no lo haga. Dios mío. Luego mami corrió hacia el baño y empezó a llorar porque ella no entendía que ya yo estaba teniendo ataques espirituales.
Ella no entendía que ya las tinieblas querían poseer mi vida, ni yo misma lo comprendía. Y así fui creciendo en ese sistema, creciendo con depresión, creciendo con inseguridades, creciendo con dependencias, creciendo con situaciones en mi vida que no me hacían avanzar. Dios mío, a la edad de 9 años trata de quitarte la vida. Después de ahí, de esa decisión que iba a tomar, ¿cómo fuiste creciendo? ¿Qué otras experiencias tuviste? Aunque mi mamá no era cristiana, ella nos instruyó en el camino de Dios. En la iglesia evangélica menonita Fuente de Luz, bueno, la iglesia que siempre estaba al tanto de los niños, la primera iglesia que en Juan Barón daba escuela dominical de niños, y ahí me fueron instruyendo, ahí yo fui escuchando la palabra de Dios, ahí el Señor iba tratando conmigo, y mediante sueños Dios me hablaba, pero yo no entendía. Pero pasa algo, varón, y es que a la edad de 16 años Dios me llama. Sí. Cuando Dios me llama, un llamado normal, yo me arrepiento. Cuando me arrepiento, recuerdo que rápidamente el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo. Me convertí y a la semana el Espíritu vino sobre mí y al mes hablaba en otras lenguas. Wow. Algo que en ese momento era un poco dificultoso porque los jóvenes no gozaban de esto. Dios mío. Nosotros éramos ministrados por los adultos y llega esta muchacha con el Espíritu de Dios encima, con un don de profecía y que no le tiene miedo a nada, que lo va a desafiar todo con tal de tener un encuentro con Dios. Una de las experiencias que tuve es que estando en el liceo, recuerdo que cuando estaba allá, el Espíritu Santo cayó en el liceo. Éramos más de 200 estudiantes y los profesores no pudieron controlar lo que pasó. Tuvieron que sacarnos afuera. Y el Espíritu vino sobre jóvenes y caían al piso, eran ministrados. En ese momento yo viví en un anonimato por ser mujer y por ser de la iglesia evangélica menonita, menospreciada en aquellos tiempos. Pero luego Dios puso un sello y todo el mundo quería conocer quién era la muchacha por la cual el Espíritu de Dios descendió en el liceo. Ya querían saber quién era la profetisa, porque así me apodaron. Y iban muchos jóvenes a mi casa a sentarse conmigo a hablar de la palabra. Empezábamos a hablar y el Espíritu venía sobre mí, yo empezaba a profetizar, cosa que me trajo mucha controversia, cosa que causó mucha polémica, porque yo no era aceptada. Pero poco a poco, como el Espíritu Santo desafiaba todo el sistema de los hombres, tuvieron que aceptarme, porque hay algo muy fuerte, y es que yo siempre he dicho una palabra: cuando un hombre tiene un ministerio, es fácil, más fácil para cruzar que una mujer. Pero la mujer tiene mucha polémica. Hay mucha tela que se entretejen. Es mujer, no sabe vestir, no se va a saber comportar, no va a saber hacer esto. A veces hay estereotipos. Como mujer no puede ir al monte, como mujer no puede hacer tal cosa. Pero Dios puso un espíritu en mí tan fuerte que yo quise romper con todo eso. Y yo dije que yo tengo que llegar más allá. Y es que yo tengo que conocer al Espíritu Santo a dimensiones superiores. Es que yo voy a ser una mujer diferente. Yo no solamente voy a ministrar mujeres, yo también voy a ministrar hombres. Yo no solamente voy a cantar, sino que iré a los hospitales a profetizar. Yo no solamente voy a danzar, sino que iré a las calles a establecer el reino de Cristo. Y me envolví en esa locura. Salía con los megáfonos a predicar. Esta muchacha en la calle profetizando, hablando de Jesús, estableciendo el reino y el Espíritu de Dios sacudiendo y haciendo cosas maravillosas. Cuéntame esa experiencia de cuando el Espíritu tomó el liceo por primera vez. Wow. Que más de 200 jóvenes estaban siendo impactados por Dios. Ahí cuéntanos. Eso marcó ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Nada, simplemente estábamos en clase. Eso marcó un antes y un después en mi generación. Estábamos ahí, yo hacía algo. Hay personas que tienen muchas excusas para buscar a Dios. Para mí no existía ninguna excusa. Yo ayunaba todos los días en el liceo. Recuerdo que para despedir el ayuno, esperaba el recreo, que era a las 4 de la tarde. Iba y me comía una galleta y un refresco. Y yo sentí ese gravitar del Espíritu sobre mí con 16 años, sin tener tal vez tanto conocimiento, sin tener tal vez tanta experiencia, pero algo en mí fluía de una manera sobrenatural.
Y recuerdo que ese día estábamos ahí, empezamos a hablar de Dios. Y cuando empezamos a hablar de Dios, el Espíritu vino sobre mí. Y cuando el Espíritu vino sobre mí, yo invité a todos los jóvenes afuera. Y ellos todos me siguieron. E hicimos una ronda. Y yo empecé a ministrarlo uno a uno y a declararle palabra. Algunos caían al piso, otros eran bautizados por el Espíritu Santo. Recuerdo que nuestros profesores que tenían el conocimiento de Dios dijeron: nosotros no vamos a ir para ahí. El director se levantó y dijo que pararan todo, pero él no podía llegar porque había una fuerza que no lo permitía. Dios mío. Y esto fue fuerte, esto fue noticia en todo alrededor. Todo el mundo decía: pero ¿quién es esta muchacha? ¿Quién es esta carajita? ¿Por quién es esta? Iban a mi casa y ahí empezábamos a hablar y empezaban a descubrir y a saber quién era yo. Y ahí fue donde me pusieron el apodo de la profetisa. Espérate, ¿cuál es tu nombre? Aris Lacey. Y te pusieron por nombre la profetisa. Esto se puso serio. Pero ¿por qué le ponía la profetisa? Porque la profetisa es alguien que profetiza cosas. Porque yo profetizaba. ¿Profetiza o profetiza? O profetizo. Ok. Ajá. Entonces, cuéntanos, esas profecías que diste y se cumplieron. Sí, recuerdo que en una ocasión me pusieron a predicar en un culto de peloteros. ¿Sabes? Porque cuando me arrepentí veía que todas las muchachas cantaban. Y yo decía: eso es hermoso, que canten, pero yo quiero ser predicadora. Y empecé a meterme en esa dimensión y empecé a leer la Biblia. Dios y mío. recuerdo que un día tuve una visión, Sí. que en ese momento no podía comprenderlo, pero ahora que tengo más edad entiendo lo que el Espíritu me decía. Recuerdo que iba a evangelizar con el que fue que me formó. Y recuerdo que mientras yo estaba ahí orando, antes de irnos a predicar para las calles, tuve una visión. Y en la visión yo veía que venía mi pastor y me decía una palabra que yo no comprendía. Pero luego él me llamó por un nombre y me dijo: Pedro, ven. Wow. Y yo me sorprendí y volvió y me dijo: Pedro, ven. Y cuando yo pude abrir los ojos dije: pero ¿cómo me dice Pedro si soy mujer? Luego se lo dije al que me formó y me dijo: Dios te llama con un llamado especial, Dios te llama con un llamado poderoso. Dios mío. Y de hecho que pasé lo que pasó Pedro, pero eso va más adelante. Entonces me interesó la palabra y empecé a ver a los hombres predicar, porque decía: yo no quiero predicar como predican las mujeres, yo quiero algo diferente. Empezaba a predicar, tuve muchas salidas, me invitaban a muchos lugares, predicaba y el Espíritu de Dios se manifestaba. ¿Sabes algo que recuerdo, varón? Y es que en una ocasión Sí. yo fui donde una amiga. Cuando llegué allá, fui a orar por su hijo que había nacido, pero había un muchacho que tenía un acceso. Él tenía el acceso en sus partes genitales. Recuerdo que cuando yo hablé en otras lenguas todos se burlaron, pero la mamá del muchacho me dijo: ora por él. Y cuando yo puse la mano en su vientre, yo sentía como algo saltaba. Y yo empecé a orar y empecé a decir: en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Dios mío. Y recuerdo que cuando lo vi a la semana, el muchacho me dijo: no sé qué es lo que tienes en la mano, pero el acceso que yo tenía se explotó. Wow. Terrible. Con apenas 17 años. Dios empezó a tratar conmigo de una manera especial. Dios empezó a tratar conmigo de una manera poderosa. Y aunque era rechazada por muchas personas, aunque habían paredes que me ponían las personas para que no avanzara, el Espíritu me hacía que la rompiera. Yo seguía caminando. Dios. Y seguía fluyendo de una manera sobrenatural. Pero entiendo que en ese momento no tenía la madurez necesaria para cargar lo que tenía. Y era que los sentimientos se apoderaban mucho de mí. Y me pasó algo, varón. ¿Qué te pasó? Yo me aparté. Espérate. Después de llamarte la profetisa, ¿no? Así es. La mujer de Dios. La que estaba causando una revolución. Así mismo, una Por revolución. toda esta zona. Te aparta del Señor. ¿Y qué pasó? Esos fueron los 9 años más horribles de mi vida. Espérate. Y duraste 9 años fuera del Evangelio. 9 años. 9 largos años donde pasé de todo. Dios.
Cuéntanos. Recuerdo que, como decía, los sentimientos se apoderaron de mí. Yo no entendí en ese momento que el vituperio de los hermanos era ascendencia, que el que tus propios hermanos te nieguen era promoción y que el que tus hermanos te señalen era parte del propósito divino, porque no tenía la capacidad para comprenderlo. Wow. Estaba llena de sentimientos, era una niña. Recuerdo que me aparté porque me pasaron muchas cosas. No es fácil que tú profetices y te digan falsa profeta. No es fácil que hables en otras lenguas y te dicen que tú no calificas para hacerlo porque eres muy nueva. No es fácil que tú abras tu boca y ruja y una persona te quiera poner bozal. Es difícil. Y yo me aparté porque recibí muchos ataques. Recuerdo que cuando me aparto fue algo muy conmovedor para el pueblo, porque ya el pueblo me conocía, el pueblo entendía que yo nunca me iba a apartar. Cuando hablo del pueblo, hablo no solamente del pueblo de Dios, sino también del pueblo inconverso, porque siempre fui muy dada a los impíos. Entiendo que mi ministerio es al mundo. Y recuerdo que cuando me aparté fue muy polémico. Hubieron muchos comentarios, me dejé engañar. Dije al principio que fui como Pedro, lo negué. Y en medio de negarlo, me fui al mundo. ¿Y de qué manera? Dios mío. Recuerdo que todo iba perfecto y todo iba bien, pero en mí surgió un sueño y fue el siguiente. Yo quería viajar, quería ir a los Estados Unidos y aparece este muchacho de la nada que me lo brinda absolutamente todo y yo entendía que todo era perfecto, pero rápidamente me iba a dar cuenta que mi vida iba a ser un calvario y que el haberme casado con ese hombre iba a ser el peor error en mi vida que yo iba a cometer. Este hombre llega, pero pasa algo. A pesar de que me aparto, es algo polémico, sí, pero su espíritu siempre estuvo ahí. Siempre estuvo cercano a mí. Siempre estuvo cuidándome y cobijándome. Recibía muchas amenazas de muerte, pero nunca me morí, porque había un propósito divino para conmigo. ¿Sabe algo, varón? Recuerdo que un día me fui a una patronal porque me desacaté fuerte. Wow. Y cuando llegué a aquel lugar... Dile qué desacatar, desacatar. Desacatar es cuando tú pierdes el control de ti mismo. Me fui a esa patronal y cuando venía por el camino tuve un accidente. Recuerdo que un hombre me jaló para la orilla y me dijo, ¿de dónde eres y de quién eres hija? Le dije, de Arisleida, y es evangélica. Me dijo, pues entonces ya da mucha rodilla por ti, porque veía cómo ese carro te aplastaba. Pero un día antes yo estaba en mi cama y recuerdo que yo me dormí y yo pude ver ese gato que entraba y me decía, quiero tu sucia alma. Pero recuerdo también que aún no siendo cristiana, hablé en otras lenguas y los reprendí. Y por esa razón no morí. Por eso te repito que es algo polémico, porque hay personas que van a decir que no. Pero yo comprendo que en la soberanía de Dios, Él hace como Él quiere. Sí. Y que en su soberanía, cuando Él tiene un plan divino, Él obra como Él así lo desea. Por eso yo he denominado mi testimonio como lo siguiente, la marca de la salvación. Que cuando está sobre la vida de un hombre, aunque ese hombre ande en valle de sombra de muerte, no va a morir. Aunque quieran ahogarlo, no se va a poder ahogar. Wow. Aunque el fuego quiera tocarlo, no lo va a quemar. Y aunque el viento sople y quiera derribar la casa, no podrá. Dios mío, préndete. Porque esto pasó conmigo. Sacúdete, Dios mío, la mujer está loca. Siento a Dios fuerte. Fuego, Dios mío. Recuerdo que cuando me caso, viene una profeta. Ella es una mella. La profeta me dice, óyeme, vi que te casaba con un hombre de tal y de tal forma, que venía a brindártelo todo, pero era un error. Yo no sabía que la palabra error costaba tan caro. Dios. Para mí la palabra error era algo sencillo. Pero cuando me caso con este hombre, me doy cuenta que la palabra error es algo grande. Empezó mi calvario. Cuando los demonios venían sobre él con el fin de matarme, él se levantaba y me decía, te voy a matar, soy el diablo y te voy a matar. Este hombre me golpeaba. Fui víctima de abuso con tal de lograr un sueño de vanidad. Recuerdo que me hacía muchas cosas horribles. No me da vergüenza porque soy libre. Este hombre me escupía la cara, escupía la comida que yo le hacía. Este hombre me amenazaba y me decía, tú vas a morir en mi mano. Pero recuerdo que siempre el Espíritu de Dios estaba conmigo y me libraba.
Recuerdo que en una ocasión me llevó lejos de todo este pueblo. Y cuando me llevaba corriendo, él tenía intención de tener un accidente conmigo. Y yo solamente dije, Señor, ten misericordia de mí. Y de repente él frena, y cuando frena que yo lo miro, yo lo veo transformado, pero él no me dice palabra. Yo salgo de la jipeta y me desmonto. Él vuelve y da un giro de 360 grados y sube para arriba. Yo salgo corriendo y empiezo a tocar todas las casas para que me abran. Cuando me abren, duermo en esa casa. Él sube aquí a mi casa y empieza a vocear un grupo de improperio a mi familia. Recuerdo que ese día eran casi la 1 de la mañana. No había nadie en la calle. Y yo solamente decía, Señor, ten misericordia de mí. Padre, por favor, sálvame. Siempre tuve depresión, como dije desde pequeña, pero en ese momento la depresión aumentó más. Tanto así que yo deseaba la muerte. Yo le decía al Señor, ya permite que Él me mate. Ya permite que Él me quite la vida, porque ya yo no deseaba vivir. Ya yo no sentía ninguna clase de sentido de vida. Siempre pensaba y meditaba en mi vida anterior. Meditaba en el Ruá de Dios, en su espíritu sobre mí. Y decía, jamás en la vida yo voy a volver a profetizar. Jamás en la vida yo voy a volver a declararle al mundo que hay avivamiento entre los cautivos. Jamás en la vida yo me voy a volver a parar en un púlpito, porque yo había caído tan bajo. Mi alma estaba tan lacerada, mi espíritu estaba tan muerto, que yo sentía que no había esperanza para mí. Pero el Espíritu Santo nunca se apartó. Él me miraba de lejos. Era como si Él me cuidara de lejos. Y Él dijera, es que tú eres mía aunque tú entiendas que no. Es que aunque todo el mundo diga que tú no puedes, yo te voy a levantar nuevamente. Dios mío. Cuando decido dejar a este hombre, que me divorcio, lo hice así. Fue peor para mí. Hizo cosas horribles con tal de dañarme. Recuerdo que siempre fui de muchas amigas, pero nunca tuve la suerte de conservar una, porque cada una laceraba mi espalda. Yo también cometí errores, porque sabe algo, varón, cuando estamos en el mundo no tenemos control de nuestra vida. Nuestra vida es controlada por Satanás. Somos títeres con hilos invisibles y Él hace de nosotros lo que Él quiere. Pero vive Jehová, que en un momento determinado le abre las puertas a los presos. Amén. Cuando me divorcio de este hombre, que como dije fue una etapa fuerte, no pude lograr el sueño americano. No pude viajar. Eso me destrozó. Conocí a otra persona y quedé embarazada. Soy madre, tengo un hijo. Esto fue una etapa dura para mí también, muy fuerte, donde aún el gravitar del Espíritu estaba ahí, pero yo no lo entendía. Y recuerdo que durante todo ese tiempo que duré en el mundo, siempre tuve ataques. No hubo un día que yo me levantara y me acostara en paz. Los demonios me perseguían, me hablaban al oído, me decían que me iba a quedar sola, me decían que me iban a matar, y yo no tenía defensa porque yo me sentía muy inmunda para reprender. Wow. ¿Sabe algo? Una de las experiencias que tuve cuando mi hijo nació fue la siguiente. Recuerdo que yo estaba en mi habitación y cuando yo estaba ahí, yo duré 3 días sin poder dormir. Era muy fuerte lo que estaba pasando en mi habitación. Me habían enviado un espíritu para que me matara, la que era mi rival por el padre del niño mío. Y recuerdo que todo ese tiempo que yo estuve ahí, que yo no podía dormir, yo salía gritando de mi habitación con mi niño en brazos. Pero un día yo me acordé de algo y yo dije, Padre, muéstrame contra quién yo estoy peleando, por favor. Y recuerdo que esa noche me acuesto, y cuando me acuesto que cierro los ojos, yo siento como ese personaje llegó a mi habitación. Yo no era cristiana, y cuando ese personaje entró, yo recuerdo que yo abrí los ojos para mirarlo, porque siempre he sido así agresiva en Dios. Y cuando abro los ojos, el Señor no me permitió verlo, pero la sombra del Espíritu se reflejó en el techo, y en vez de cabeza era culebra, era Dios Medusa mío. la que había entrado a mi habitación. Así entendí yo
porque tenía muchas serpientes. Y recuerdo que cuando ese espíritu entró a mi habitación, yo me quedé paralizada, yo no me podía mover. Terrible. Y me habló al oído, wow, con una voz de mujer fina, y me dijo, me enviaron para que entre en ti. Y cuando ese espíritu me dijo esa palabra, yo le dije, pues mira que tú no vas a entrar en mí. Sal de mi habitación en el nombre de Jesús. Dios mío. Fuera en el nombre de Jesús. Y cuando ese espíritu se fue, yo tomé a mi hijo porque no era cristiana. Tomé a mi hijo y me fui corriendo para el cuarto de mi madre. Y le digo, mañana te digo lo que me pasó. Y cuando me desperté que le conté lo que me pasó, le dije, busque evangélica para que vengan a orar por mí. Porque a pesar de todo, nunca perdí el temor ni el conocimiento de Dios. Y cuando esas siervas fueron a orar, la mano de Dios vino sobre ellas y fui liberada de eso, pero no de la depresión. Ese fue el demonio más fuerte que me atacó durante esos 9 años que yo duré. La depresión. La depresión acabó conmigo. La depresión no me dejó cumplir ninguna meta. Yo me gradué de Derecho, soy abogada. Ni siquiera pude ejercer mi carrera, porque cuando la depresión toca las puertas de la persona, aún la cosa más mínimo para uno es lo más grande. Dios Aún mío. la cosa más sencilla para uno es lo peor. Lo más pequeño te hiere Sí. y no te sientes comprendido por nadie. No te sientes aceptado por nadie. Me miraba al espejo y me sentía fea. Dios mío. Me miraba al espejo y me sentía arruinada, porque ya la luz de Cristo no estaba alumbrando sobre mi rostro. Pero su propósito era más grande que toda la Dios. depresión que yo tenía. Wow. Su propósito era más grande que todo lo que yo pude pasar. Su propósito era inmenso sobre mi vida. Dios mío. Terrible, terrible, terrible. Sigue contando, no importa, sigue contando. Entonces, cuando se fue ese espíritu que se te manifestó, pero seguía todavía dominándote la depresión, ¿verdad? Sí. La depresión, ya que tú has pasado por eso, ¿es un estado emocional o es un espíritu realmente? Yo he escuchado a muchas personas, hombres y mujeres de Dios, no entiendo por qué lo dicen, pero hablan de que la depresión es un estado emocional, de que la depresión es una enfermedad. Pero yo aún en ese momento, cuando no tenía el conocimiento de Dios, yo entendí, mi hermano, que la depresión es un demonio. Y que cuando ese demonio se apodera o cuando ese demonio ataca a la persona, viene para quitarle la vida. Pero antes de quitarle la vida, le quita absolutamente todo, le quita el deseo de vivir, le quita las personas que ama y le hace entender que todo el mundo lo odia y lo aborrece. Dios Y era mío. lo que yo sentía. Yo sentía que mi madre no me comprendía, que siempre ha sido mi amiga. Yo sentía que mi familia no me comprendía. Lloraba amargamente, duraba 3 y 4 días depresiva, aún teniendo el closet lleno de ropa, aún teniendo pintalabios de la marca MAC, aún teniendo televisión, teniendo aire acondicionado, porque la vanidad era un problema en mi vida muy fuerte. Aún teniendo todo eso, dinero, anillo, buenos teléfonos, tal vez algunos pretendientes, nada me llenaba. Había un vacío en mi corazón que tenía el tamaño de Jesucristo. Y la depresión fue un león en mi vida que cuando rugía yo me amedrentaba. Dios mío. Me sentía poca cosa y no podía luchar porque no tenía las herramientas del Espíritu a mi lado. Y luego comprendí que le di mucha lata al diablo y que era necesario que él también me diera lata a mí. ¿Qué hiciste qué pasó contigo para que ya la depresión no te dominara? La única forma en la cual yo pude vencer la depresión fue cuando yo volví a Cristo. Pero antes de volver a Cristo fue un proceso muy fuerte. Recuerdo que cuando di a luz, caí en un cuadro de depresión como jamás en mi vida. Fue tan fuerte que yo contemplaba una sola cosa: mi muerte y la de mi hijo. Yo quería desaparecer, pero no quería dejar a mi hijo solo para que él no pasara por lo que yo pasé. Recuerdo que le puse por nombre Natán. Natán, oye. Sí, Dios mío. ese es el nombre de mi hijo. Regalo divino. Y yo no quería tener ese regalo. Yo no quería tener la vida. Y me puse un vestido largo ese día. Y me fui a la iglesia. Porque entendía que ese era mi único refugio. Recuerdo que cuando llegué, es en la iglesia del pastor José Troncoso, hay una mujer terrible, que cuando esa mujer adoran, el diablo tiene que salir corriendo.
Recuerdo que ese día esas mujeres estaban en una dimensión de alabanza sobrenatural. Y mientras ellas adoraban a Dios, yo recuerdo que la unción cayó de una manera terrible. Amado, me pasó algo fuerte ese día en la iglesia. Me pasó algo muy fuerte ese día. Dios mío. Mientras yo estaba en ese banco que esas mujeres cantaban, yo tuve que ponerme de pie, yo tuve que ir al altar. Y yo caí de rodillas. Y cuando caí, yo le dije al Señor, tú te olvidaste de mí. Pero yo sentí esa voz dulce y delicada que habló a mi mente y me dijo, yo nunca me he olvidado de ti. Pero ya yo estaba tan lacerada y ya yo estaba tan engañada que yo entendía que ni Dios me amaba. Pero vino esa esencia del Espíritu sobre mí y me hizo entender que su amor no tiene fin. Y que aunque todo el mundo te deseche y te abandone, Él nunca te dejará. Dios. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Cuando yo me levanté de esa experiencia que tuve, el Espíritu vino sobre mí, aún no siendo cristiana. Wow, terrible. Wow. El mundo tiene que escuchar esto. Comparta este asunto, porque ahora es que estamos comenzando con lo que esta mujer está desatando aquí. Va a parecer un cuento de hadas, va a parecer tal vez una vana doctrina, pero no. Nunca logré comprender esto, pero el Espíritu de Dios vino sobre mí. ¿Y usted sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Yo hice una danza de guerra. Espérate, sin ser cristiana. Una danza de guerra, hablando lengua. Hablé en otras lenguas y empecé a danzar en el Espíritu. ¿Sabes algo? Recuerdo que las siervas me agarraban, estaba consciente, yo tenía los ojos abiertos, porque yo nunca dancé con los ojos cerrados. Y mientras yo hablaba en otras lenguas y yo danzaba, yo veía como de mí se desprendía una escoria. Dios mío. Y como de mí salía ese espíritu de depresión que me atormentaba. Y yo empezaba a llorar. Y recuerdo que ese día me fui a la casa. Y a pesar de recibir esa manifestación del Espíritu, que nunca he visto a nadie recibirla, no me convertí. My God. Mi mamá llegó a mi casa y estaba gozosa. Volvió mi hija, volvió la profeta. Yo le dije, yo no me convertí. Y yo vi como el rostro de mi madre se cayó en mi presencia. Yo le dije, yo no me arrepentí, pero ve a la casa donde tú te congregas y dile que el espíritu de depresión que me atormentaba salió de mí cuando yo hice esa danza de guerra. ¿Sabe? Hay personas que se le han quedado atrás al espíritu de depresión. Hay personas que han dejado que el espíritu de depresión se apodere de su vida. Cuando ellos salen de su casa se ponen una ropa y delante de la gente aparentan algo, pero luego cuando llegan y se quitan esa vestimenta, ese espíritu lo está esperando para acostarse al lado de ellos, para comer al lado de ellos, para beber al lado de ellos, para atormentarlo y para decirle que no son nada. Dios mío. Y yo le invito a esas personas a que hagan una danza de guerra. Dios. Ay, llama. Suéltala. Porque cuando ellos hagan esta danza, cuando ellos empiecen a reprender ese espíritu, él va a tener que irse de su vida y va a tener que reconocer que Jehová es Dios. ¿Sabe algo, varón, que me llega ahora mismo? No hay limitaciones para el poder de Dios. Dios mío. El poder de Dios no tiene límite. Wow. No tiene nombre ni apellido. El poder de Dios se manifiesta sobre un hombre o una mujer que le crea, que desafía aún su propia vida para encontrarse con Él. Eso es algo que yo siempre he entendido, porque nunca me ha gustado que me encajonen. Nunca, por ser mujer. Nunca me ha gustado que entiendan que por ser mujer soy débil. Nunca me ha gustado que entiendan que por ser mujer no puedo ir ni aquí, ni moverme allí, ni operar aquí, ni operar allá. Puedo hacer todo, porque el Espíritu de Dios así me lo ha declarado. Ok, no te convertiste. ¿Qué pasó después de ahí? Mi vida siguió sumida en un estado de letanía. Mi vida siguió sumida en un estado de vanidad. Sí. Donde yo quería llenar ese vacío con todo esto, pero no lo lograba. ¿Sabes algo que me pasó? Que fue ya lo último que yo entendí. Yo dije, ya yo no puedo seguir más. Recuerdo que un día salí lejos de mi ciudad, de aquí. Y cuando fui a aquel lugar gocé mucho. Duré 2 días allí.
playas de arena blanca, buen servicio. Fui tratada como una reina. Pero recuerdo que cuando venía en la guagua, de mis ojos empezaron a brotar lágrimas. Y yo empecé a secarlas. Y yo decía, ¿cómo es posible? Estoy bien ajustada. Tengo buenas pestañas, no estoy en contra de eso. Tengo buen pelucón. Yo me veo bien. ¿Qué pasa? Que no soy feliz. Tengo buenas prendas. Tengo buen teléfono. Tengo buen léxico. Sé actuar bien. Pero ¿qué pasa? Y mientras yo lloraba, el Espíritu me habló. Wow, Dios mío. Y el Espíritu me decía algo. Es que la sed que tú tienes es muy grande. Y el único que puede llenar esa sed, o el único que puede saciarla, soy yo. Tu sed es demasiado fuerte y tú has buscado beber de muchas aguas que lo único que han hecho es contaminarte, y yo soy el único que da el agua que salta para vida eterna. Wow. Era como la mujer samaritana que no tenía un rumbo fijo, que no sabía a quién adorar, que no sabía qué hacer, pero el Espíritu estaba ahí, guiándome hacia su camino. Y aunque fue fuerte, pude volver. ¿Cómo fue ese día que volviste? Nunca lo voy a olvidar. Es imposible. Recuerdo que el Espíritu estaba tratando conmigo fuerte en esos días y yo lloraba fácilmente. Y era como que el Espíritu me recordaba. ¿Sabes por qué? Porque mientras andaba en el mundo, que no podía lograr absolutamente nada, varón, nunca logré nada. Nunca pude lograr nada. Siendo profesional, teniendo la presencia y la capacidad, nunca pude lograr nada. Porque mis sueños no combinaban con los sueños del Padre. Los sueños de Él eran diferentes a lo que yo tenía. Mi sueño era ir a las naciones, hacerme de todo, pero el sueño de Él era otro. Tú vas a las naciones, pero tú vas a ir a establecer mi nombre. Y recuerdo que el Espíritu empezó a tratar conmigo fuerte, y yo empezaba a llorar todos los días. Y el Señor siempre me recordaba en sueño el llamado. Cuando yo le reclamaba, Él me decía, recuerda tu llamado en revelación. Recuerda para lo que te escogí. Recuerda para lo que te llamé. Recuerda que eres una profeta. Y recuerdo que en esos días hicieron una campaña en la iglesia de mi madre. Y yo fui los 3 días. Y el último día fui. Había un predicador. Él tiene como nombre Yeramel Vázquez. Ese es su nombre. Y recuerdo que este muchacho empezó a predicar. Y mientras él predicaba, yo estaba sentada en el banco. Y luego él dijo que todo el mundo pasara. Yo pasé. Tenía 2 mechones rubios. Ya tú sabes. Recuerdo que cuando pasé, él dijo, ven acá, joven. Y cuando todo el mundo me abrió, que yo llegué donde él, lo primero que él me dice, veo mucha bandera en tu frente. Vas a subir de un avión y vas a bajar de otro avión. El diablo ha hecho de todo contigo. El diablo ha querido quitarte la vida de todas las maneras, pero no ha podido. Me dijo, porque en ti hay un león. Me dijo, tú eres una leona y cuando tú hablas, aunque tú no eres cristiana, el diablo tiembla. Recuerdo que yo eché un grito fuerte. Y empecé a brincar, a saltar, porque sentí el Espíritu muy fuerte sobre mí. Pero yo me senté, yo no me convertí. My God. Cuando me siento en el banco, el Espíritu empieza a martillarme. Y me empieza a decir, wow, alabado sea Cristo. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y yo recuerdo que yo me paré. Y cuando yo me paré, yo le hice al pastor. Y ahí el pastor oraron por mí. Recuerdo que cuando oraron por mí, oró un profeta de Dios. Y el profeta me dijo, yo no voy a orar por nada, yo voy a orar para que tu ministerio sea restaurado. Y recuerdo que él oró. Yo me convertí un sábado y el lunes me metí con Dios. ¿Te convertiste un sábado y el lunes? Porque ya yo sabía lo que yo iba. Shatandai. Dios mío. Shakuapa, Shamai. Yo sabía lo que iba. Yo tenía que devolver todo ese tiempo. Esos 9 años sin cumplir mi asignación profética. Yo tenía que devolvérselo a Jehová.
Mi amado me iba con un poloche grande y una licra porque eso era lo único que tenía. Y me metía con Dios en la iglesia y empecé a orar. Y recuerdo que yo decía, Padre, ¿cómo lo vas a hacer? Porque tengo 1.000.000 de enemigos. Y el Espíritu me decía, recuerda que cuando un cuchillo se embota, hay que utilizar más fuerza para desembotarlo. Pero yo te voy a desembotar y tú vas a volver a cortar. My God. Y empecé a buscar a Dios. Y el Espíritu Santo prontamente se empezó a manifestar en mí. Fue como que Dios me estaba esperando. Y me pasó algo fuerte. Y es que dije, Padre, ¿para qué me llamaste? Y habían unos jóvenes en la iglesia y formamos un ministerio. El ministerio se llama Cosechando en Tierra Seca. Y nosotros empezamos a predicar el reino. Y recuerdo que un día una muchacha se me acercó y me dijo, Dios me habló de ti y me dijo que te iba a patrocinar. Yo dije, bueno, pa'lante. Porque cuando me arrepiento, entonces empieza el bombardeo de la iglesia. Algo muy fuerte. Y es que la iglesia ora para que tú vayas, porque durante esos 9 años todo el mundo me decía, profetiza, necesitamos que vuelvas al camino, que venga. Pero cuando llego me esperan con una bomba. Esta no va a durar ni 2 meses. Cuidado que tiene metresa. Esta no va a poder crecer. Ella no va a ser como antes. Pero todos esos comentarios eran como un pavimento para yo caminar. Yo dije, yo no soy la misma niñata de antes. Yo soy una mujer que quiere conocer al Espíritu Santo. Y recuerdo que empecé a predicar. Y hubo una predicación que fue la predicación que hizo que el Espíritu me promocionara. Nosotros predicábamos en la calle y fuimos a un lugar a predicar. Y cuando fuimos a ese lugar, yo empecé a hablar de la mujer del flujo de sangre. Y yo empecé a hablar de cómo ella se inmiscuía delante de la gente porque tenía una necesidad, porque necesitaba el favor de Jesús. Y empecé a hablar de lo que pasó cuando ella tocó el manto de Jesús y de cómo ella fue sanada. Recuerdo que cuando subí ese video, como yo lo que tenía eran como 3 meses, ese video se fue viral en TikTok. Ese video cogió 45,000 pico de vistas y muchísimos comentarios. Wow. Algunos decían, está bien, todo está perfecto. Otros decían, la falda está muy corta, no puede predicar así. Dios mío. Otros decían esto y lo otro y fuá. Pero hubo alguien que pasó el video y lo vio. Y esa persona que vio ese video me escribió y me dijo, yo necesito que tú vayas a un lugar a predicar. Y me llevaron a un lugar a dar mi testimonio. Y yo fui a ese lugar y prediqué. Y luego de eso fue el varón Geraldo Javier. Este fue el hombre que Dios utilizó para promocionarme. Recuerdo que cuando él me conoció, que él me llevó a un canal de televisión. Sí, ¿cuál es el canal? 39 creo. 39. 37, un Puedes canal mencionar cristiano. Los nombres de los canales. Un canal cristiano. Cuando llego a este canal, recuerdo que empiezo a hablar. Y empiezo a desglosar un tema que el Espíritu me dio. He visto un fuego arder. Empecé a hablar de la zarza y de cómo Moisés vio la gran visión y de cómo el fuego de la zarza era un fuego de restauración para quitar la lepra que había en Moisés, para que él pudiera utilizar la Bao. Wow, Dios mío. Shama. Este hombre que estaba al lado mío entrevistándome, le toco la pierna y le digo, así dice Jehová. Esto, hay un proyecto en tu vida que tú quieres hacer y Dios te lo aprueba. Él empieza a llorar, el Espíritu Santo se mete en la cabina y fue tremendo. Recuerdo que él me dijo que cuando él me vio después del video, él dijo, esto es una sierva común y corriente. Pero luego cuando él me vio en el canal, él dijo, esta es una mujer que sabe operar en dimensiones, la gloria es de Dios. Dios mío, wow. Y recuerdo que luego se me abrieron puertas y empecé a predicar en iglesias, en campañas, y el Espíritu de Dios a moverse. Personas cayendo, siendo libres, siendo sanadas, Dios obrando de una manera especial y poderosa. Y recuerdo que él me decía, no digas tu fecha, no digas el tiempo que tienes, porque apenas eran 6 meses. De reconciliada. Ahora mismo tengo 10. Dios mío. Sí. De reconciliada. Siento a Dios muy fuerte. Pero siendo profeta no tiene, ¿qué edad usted tiene? 31. Usted no tiene 31 años siendo profeta. 16. No, menos, más de ahí. ¿Cuánto? Porque antes que usted naciera ya usted era profeta. Amén.
ejerciéndolo sí, pero siéndolo en otra dimensión. Amén. Así Por eso es. que aunque tenga 10 meses, no importa. Es lo que Dios dijo que usted era. Así es. Y en estos 10 meses yo he visto el poder de Dios obrando en mí de una manera sobrenatural. Yo tenía una promesa desde los 16 años y la promesa era que iba a las naciones. Dios mío. Y nunca entendía cómo podía ser eso posible. Wow. Porque como le dije al principio, la relación con mi padre era terrible. Yo no tenía una relación con mi papá. Pero mi papá me sometió los papeles en el año 2013 Sí. y ni siquiera él se acordaba. Cuando me arrepiento, estoy buscando a Dios y estoy haciendo lo que ya dije. Y dije, bueno, Señor, tú sabrás lo que harás conmigo. Tú me dijiste que voy para las naciones. Y con 9 meses que tenía, todavía no he cumplido los 10, veo ese correo que me llega. Y el correo me dice, tienes cita para este mismo mes ahora. Y cuando yo leí este correo, el Espíritu me habló y me dijo, lo que tú duraste 9 años buscando, yo te lo di en 9 meses. My God. Ay, porque Dios la puerta mío. siempre estuvo abierta y siempre tú tuviste la llave. Lo que pasa es que tú tomaste el camino complicado para llegar a mí. Pero eso siempre estuvo ahí. Amado, yo puedo decirte en el nombre del Señor que yo soy producto o que en mí yo puedo decir que lo único que puede reinar es la misericordia y el propósito divino. De que cuando todo el mundo dijo que ya no servía, de que cuando todo el mundo dijo que ya no había salvación para mí, que ya no había esperanza, que ya no habría cambio, que jamás en la vida yo podría hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios dijo, aún de la multitud te escojo para terminar el propósito que comencé contigo. Y aunque como Pedro lo negué 3 veces, cuando me encontré con él en el libro de San Juan y él me dijo, tú me amas, entonces yo me derramo en lágrimas. Tú me amas, vuelvo y me derramo, y a la tercera, si yo te amo, pues entonces haz mi voluntad. Y es ahí donde Dios me confronta y me hace entender por qué me llama Pedro. Y me hace entender por qué me unge con este llamado. Y me hace entender que sus planes son poderosos. Y me hace entender que aquel que él marcó, aun siendo un espermatozoide para entrar en el óvulo, nadie puede quebrantar ese plan. Dios mío. Por eso yo repito que mi testimonio se llama la marca de la salvación. Terrible. Wow, Dios mío. La marca de la salvación. Esa marca, cuando alguien tiene esa marca sobre sus espaldas, ni el diablo lo puede matar. Dios. Díselo. Cuando hay una marca, wow, Dios mío. Dios. Cuando hay una marca sobre la vida de un hombre y de una mujer, cuando hay una palabra que gravita, tú tienes guerra por esa palabra que gravita en los aires sobre ti, por ese sello que Dios te dio. Pero esa misma palabra va a hacer que tú vivas hasta que el propósito se cumpla. Y aunque venga lo que venga, tú vas a seguir caminando porque esa palabra no se ha cumplido. Por eso yo siempre digo, no es mi tiempo de morir. No es mi tiempo de rendirme. No es mi tiempo de quedarme enana. Dios. No es tiempo de retroceder. Es tiempo de avanzar. Porque Dios me habló y me dijo, hay un trabajo que tú tienes que hacer. ¿Sabe? El otro día estaba en un momento de sentimiento porque no llega todo. Claro. A Elías le llegó y fue necesario que Dios lo cortara para levantar a otro profeta que no fuera como él. Y yo me acuesto en la cama. Wow. Y cuando me acuesto llego a un lugar hermoso, es verde, y puedo ver niños jugar con leones y jugar con serpientes. De una vez me trasladé a la Biblia y entendí que no estaba en cualquier lugar. Recuerdo que cuando estaba ahí podía ver un árbol gigante, pero podía ver un viento que soplaba, un viento que se movía fuerte, un viento que arrasaba con todo, pero a la vez era tranquilo. Recuerdo que vi 2 personas que eran gemelos y me acerqué a ellos para escuchar lo que me decían porque no lo podía comprender. Y cuando pegué el oído a uno, me dijo, hice pacto contigo. Y cuando acerqué al oído al otro, me dijo, por eso estás aquí a esta hora. Porque nuestro Dios es un Dios de pacto.
Y cuando Él pacta con un hombre, Él no los rompe. Tú y yo lo podemos romper, pero Dios no rompe pacto. No. Y siempre he tenido algo en mi corazón. Y siempre he sabido que Dios me llamó con un propósito enorme. Dios mío. Y que ser mujer no me limita. No. Al contrario, me favorece. Porque es como si fuera un as debajo de la manga de Jehová. Dios, haz una oración por esa gente que están ahí. Terrible. Amén. Ora por ellos. Voy a orar. Todo el que está ahí, ponga su petición en este instante, porque lo que usted crea, eso es lo que va a suceder en su vida. Voy a orar contra todo espíritu de depresión. Dios mío. Voy a orar por esas personas que aún están en el mundo y tienen la marca de la salvación. Claro. Y voy a orar en especial por aquellas mujeres que todavía no entienden el plan Dios divino mío. de Dios con ellas en la tierra. Yo no estoy hablando de sublevación. Yo no estoy hablando de empoderamiento. Yo estoy hablando de que el poder de Dios puede venir sobre una mujer. Y que esta mujer no solamente puede cambiar a su Dios. familia, sino que también puede cambiar la historia de una nación completa y su propia historia cuando comprende quién la llamó. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. en esta hora te bendigo y te doy gloria. Aleluya. Te doy alabanza porque puedo sentir el fuego Sí, de tu Señor. espíritu en este lugar. Gracias. Tú eres el Dios que rompe las cadenas. Tú eres el Dios que desata la lengua de los que no hablan y que hace que los hombres que no puedan caminar caminen. Padre, en esta hora, si hay una persona que tiene depresión, Sí, Señor. en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que te metas en su habitación y en lo Gloria. más profundo de su ser y estés arrancando todo espíritu de depresión, que comprenda que le amas, Dios. que comprenda que es importante para ti y que tú tienes un propósito divino sobre él. Padre, también te presento a aquellas personas que han sido marcadas con una palabra desde el vientre de su madre. Padre, que esa palabra se pueda cumplir sobre su vida y que ellos entiendan el gran propósito que tú tienes con ellos. Líbralo de la muerte. Trata con ellos en el silencio de la noche y mediante sueños. Revélate y hazle entender cuán grande es el propósito que tienes con ellos. Padre, también te presento las mujeres en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, revélatele. Hazle entender que aunque son vasos frágiles, en tu mano son poderosas. Padre, por el poder de tu palabra, yo te pido que tú obres de una manera especial y poderosa sobre cada una de las personas que escuchan. En el nombre de Jesús, que tú hagas milagros. Padre, que tú vengas sanando, que tú vengas prosperando y que tú vengas obrando. Espíritu Santo de Dios, glorifícate y que el fuego de tu presencia sea sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, mi amada, Dios te guarde. De manera especial ha sido una honra, un honor tenerte aquí. Yo le pido a cada una de las personas que están ahí que se activen con este contenido, así como el de ella y más testimonio que hemos estado haciendo en este lugar. Compártalo, dele like, suscríbase a este canal. Guida, ¿cómo la gente te puede seguir en tus redes sociales? En Instagram, Sierva Aris. En TikTok, Aris Lacey Cuevas. En Facebook, Sierva Aris también. Sierva Aris. Sí, Sierva Aris. Ok. Así que toda mi gente, sigan a esta mujer de Dios. Suscríbase a este canal. Solamente tengo que decirle que esto se puso serio.